Muy buenos días. Energía y PQ Barcón les da la más cordial bienvenida al webinar Desmitificando Statcom versus SVSG, diferencias cruciales para cada proyecto y aplicación, en donde se verán, pues bueno, las tecnologías, ¿no? En este sentido, en electrónica de potencia, compensación de potencia reactiva, incluso temas de ética ingenieril, por lo que creemos que este contenido será muy provechoso para todos ustedes. Con el gusto de siempre, los saludo Juan Carlos Chávez, director editorial de Energía Hoy. Damos la más cordial bienvenida también a Santiago Barcón, CEO de PQ Barcón. Santiago es ingeniero eléctrico por la Universidad Iberoamericana con especialidad en sistemas de potencia. Tiene también una maestría en administración por el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Fue fundador del INELAB y recientemente fue nombrado Life Senior Member del IEEE y es miembro de SIGRE. También fue vicepresidente de la CANAME y expresidente y socio fundador de la MENER. Es coautor del libro Calidad de la Energía, Factor de Potencia Filtrado de Armónicas, publicado por McGraw-Hill, y también es autor del libro Cómo ser un buen ingeniero, 10 mandamientos y 10 mandamientos y 100 consejos para lograrlo, que de hecho ya tiene su versión en inglés, por ello felicidades. Y bueno, estén atentos a este webinar porque vamos a estar regalando 3 libros en inglés para los que se registren. Ya estaremos dando los detalles más adelante. Santiago también forma parte del Consejo Editorial de Energía Hoy y pueden leerlo mes con mes en nuestra revista, en Energía Hoy, donde es columnista. Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, A Juan continua- Carlos. Gracias por la introducción. Sin problema. A continuación presentamos también a Carlos Felipe Salcedo, gerente de eventos regional para Mirus Power, Finlandia. Carlos es ingeniero electricista en la Universidad Nacional de Colombia, con tesis de grado meritoria sobre calidad de la potencia. Además, cuenta con estudios complementarios en calidad de potencia y eficiencia energética en Francia, Estados Unidos y Brasil. Estimado Carlos, también bienvenido. Muy buenos días, es un verdadero honor estar de nuevo aquí con ustedes y esta vez pues compartiendo nada más y nada menos que con el ingeniero Santiago Barcón. Muchas gracias por la invitación. Perfectísimo. Antes de comenzar con el webinar, solicitamos a la audiencia presente apagar cámaras y micrófonos para no interrumpir ni con la conectividad ni con la ponencia de los analistas y tampoco interferir con la conectividad de los demás asistentes. Les recordamos que las preguntas y respuestas se harán al finalizar las ponencias, por lo que los invitamos a depositar sus preguntas, comentarios, quejas, sugerencias en el chat de esta plataforma para su posterior lectura. Sin más preámbulo, cedo la palabra al ingeniero Carlos. Bueno, pues realmente nos trae aquí un tema realmente muy interesante y vamos a decir, no solamente en México, sino lo vemos en Latinoamérica, incluso en el mundo. ¿Qué es un STATCOM? ¿Qué es un SVG? ¿Podemos considerar el uno como el otro? ¿Qué los diferencia? Realmente no creamos que es un cruce de terminología y de siglas que se puede prestar incluso para una muy mala aplicación, ¿no? En temas de compensación de energía reactiva, incluso para compensación a gran escala. Entonces lo que nos trae es, vamos a dividir aquí este interesante conversatorio con mi colega, con el ingeniero Santiago, revisando un poco primero los conceptos y luego vamos a entrar un poco en el detalle, incluso histórico, ¿no? Que vamos a compartir más adelante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar de los desafíos de calidad de energía en la siderurgia. Y hemos elegido este tema por dos razones. Primero, la aplicación de compensación en la siderurgia, y vamos a ir específicamente a horno de arco, resume prácticamente todo lo que podríamos concebir como un sistema de compensación en los sistemas eléctricos. Está en la diapositiva, ustedes la pueden ver, igual este material se va a compartir y vamos a decir, el horno concentra prácticamente todos los males en un sistema eléctrico. Por un lado, tenemos el horno eléctrico, recordemos, es simplemente un transformador que vamos a colocar en cortocircuito para obtener una magnitud de corriente lo suficientemente elevada para hacer cambiar el estado de la materia de sólido a líquido mediante la inyección de energía, ¿cierto? Esa energía se va a manifestar en energía térmica, por lo tanto, un aumento de temperatura, que no es lo mismo, y ese aumento de temperatura llegará al punto de fusión del material para así poder producir el acero, luego pues de procesos de refinamiento químico y de refinamiento mecánico. Entonces, estamos hablando de un transformador que opera en cortocircuito franco. Esto trae varias cosas. Una, estamos hablando del régimen no lineal del transformador.
Claramente, la curva de magnetización del transformador, si hiciéramos ese diagrama entre la densidad de flujo magnético y la tensión inducida, él va a ser lineal en un rango, pero luego va a tener su rango no lineal, ¿cierto? Ese régimen no lineal. Y estamos hablando justamente que estamos llevando al transformador a ese extremo, al extremo no lineal, porque es un transformador que está en cortocircuito. Los armónicos en un horno de arco son impredecibles. Puedes predecir los armónicos característicos en un variador de velocidad, por ejemplo, o en cualquier elemento electrónico en función del número de pulsos, ¿cierto? Recordamos la famosa ecuación los armónicos serán entonces una serie, ¿cierto? Una serie de números enteros donde vas a tener los múltiplos del número de pulsos más o menos uno. Si el variador de velocidad o el rectificador es de 6 pulsos, pues aparecerá 5 más o menos uno, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Bueno, hasta ahí lo practiqué esta mañana, ¿verdad? Y podemos hacer la serie hasta el final. En el horno de arcos no sucede así. ¿Por qué? Porque vamos a depender de la dinámica de los electrodos fundiendo el acero y de la fase de la producción. Hay varias fases, ¿no? La fase de perforación, la fase de refinamiento. Esa es una. Ahí están los armónicos. El flicker. Claramente, esa demanda de corriente tiene una gran contenido de componente reactiva. En la primera fase de la producción de acero, esa fase que se llama la perforación, muchas veces el pico de corriente es netamente corriente reactiva y atención, incluso muchas veces supera la capacidad misma del transformador, porque estamos hablando de un régimen transitorio que ocurre en la producción del acero cada vez que se produce una carga de acero. Entonces, esa componente, esa magnitud de corriente que circula por la impedancia equivalente del sistema, pues simplemente genera una caída de tensión, ¿cierto? Es simple ley de Ohm, nada más y nada menos que la ley de Ohm. La tensión o el voltaje será proporcional a la magnitud de la corriente por la impedancia. Como tenemos un pico de corriente muy elevado, pues asimismo tendremos una caída de tensión proporcional a esta última. De esa manera aparece el flicker. El problema con el flicker es que no afecta solamente al usuario siderúrgico, sino que va a afectar a todo su vecindario eléctrico, es decir, a todos los usuarios que están conectados generalmente en líneas de alta tensión, como es natural, ¿no? 115 kilovoltios. De esa misma manera aparecen las caídas y elevaciones de tensión, ya lo vimos, porque aparece una altísima inestabilidad del voltaje en función de la corriente que es impredecible y que es pulsada. Desequilibrios de fase. Tenemos tres electrodos de grafito que tocan el material y nadie sabe cuál de los tres electrodos va a tocar primero el material. Siempre tocan dos primero, ¿verdad? Tocan dos, aparece el arco, pero es imposible de predecirlo. Con lo cual tenemos un desequilibrio y no solamente un desequilibrio, sino un desequilibrio de altísima magnitud. ¿Por qué? Porque tenemos toda la capacidad del transformador fluyendo por una o dos fases durante un corto tiempo, pero con una magnitud realmente muy grande en comparación con el resto de la demanda en un sistema eléctrico, digamos, normal. Y el factor de potencia, bajo factor de potencia, todo esto redunda en el factor de potencia. Recordemos que el factor de potencia no depende solamente de los reactivos, ¿cierto? Ese es el que nos penaliza, no es el que nos penaliza no es el coseno phi, ¿verdad? Es esa impacto sobre la cantidad de potencia activa que podemos obtener del sistema en virtud del desfase angular entre la tensión y la corriente, ese llamaríamos el coseno phi. Pero también los armónicos impactan el factor de potencia. ¿Por qué? Porque la corriente RMS va a crecer en magnitud en función de las componentes armónicas del sistema como una suma cuadrática. Entonces, si tienes más corriente para transferir la misma potencia activa, estás impactando también el factor de potencia. Varios países, por lo menos en Europa, Santiago nos puede incluso ampliar un poco más porque él está muy, muy bien actualizado en los temas normativos internacionales, están yendo ya a penalizar también a los reguladores. Santiago no les gusta esa palabra Ujú. penalizar, ¿no? Ellos dicen pago por exceso de transporte de energía reactiva, pero es una penalización. Y están entrando a penalizar un poco también este impacto en el factor de potencia por los armónicos, porque al final terminas teniendo los mismos efectos que con los reactivos, pero un poco peor, por el efecto piel,
por las componentes de alta frecuencia en los transformadores que no están preparados para altas frecuencias. Y ahora a esto súmale la incorporación de nuevas fuentes de alta frecuencia, como por ejemplo los inversores de energía renovable. Entonces, finalmente aquí está la conclusión muy bien puesta. El impacto es que vamos a afectar la fiabilidad de la red, claramente la productividad, la vida útil de los equipos y los costos operativos. Bueno, vamos a ver entonces qué es un STATCOM. El STATCOM es de sus siglas en inglés como ese compensador sincrónico de estado sólido. Tiene un abuelo, ¿cierto? O tal vez un padre, ¿no, Santiago? Que más bien sería como un padre, que Ujú. sería el STATCOM con N, ¿cierto? Y Sí, estamos hablando de la última mitad de los 60 y primera mitad de los 70. En ese momento comenzó la revolución de los conmutadores de estado sólido, que si bien el transistor ya tiene sus primeros rezagos, ¿no? En los años 30 y 40 y se llevó un premio Nobel de física, llegaron al mundo de la alta tensión y al mundo de la electrónica de potencia a gran escala hacia los 60, 70, y luego su precio ha venido decayendo a tal punto que hoy en el bolsillo de Juan Carlos, de Santiago y en el mío, pues tenemos un equipo celular que es capaz de procesar millones y millones de operaciones en una fracción de segundo que no hubiera sido ni siquiera concebible, ¿no? Hace siquiera 50 años. Entonces, evolucionó, ese sería un condensador sincrónico de estado sólido, es decir, se reemplaza el condensador físico como ese elemento con dos partes activas separadas de un dieléctrico por un elemento que va a hacer la conmutación de ese condensador físico, pero ahora a una alta velocidad. Eso evolucionó a lo que hoy entonces conocemos como STATCOM, sigla que acuña la IEEE para hablar dentro de la familia de los sistemas flexibles, de sistemas de potencia, como aquel compensador que es capaz de entregar corriente dinámica, escuchemos esta parte es muy importante, es capaz de entregar corriente de forma dinámica a demanda del sistema, a demanda del sistema. Eso quiere decir que no estamos hablando de un sistema de conmutación de pasos capacitivos analógicos a alta velocidad, sino estamos hablando de inyección de corriente de naturaleza inductiva o de naturaleza capacitiva. En términos de la IS estaríamos hablando de exportación o importación de energía reactiva a gran velocidad o alta velocidad. Entonces, ¿qué es eso de la alta velocidad? Santiago, esa es nuestra discusión de hoy, ¿cierto? Porque alta velocidad, alta velocidad para compensar los reactivos de una estación de bombeo, pues alta velocidad pueden ser 10 segundos. Pero en una siderúrgica, alta velocidad tiene otra connotación. Y es que tendríamos que estar hablando de por lo menos la décima parte o menos de un ciclo, ¿cierto? Eso sí sería alta velocidad para un proceso de alta velocidad. El funcionamiento, ya lo vimos, funciona a partir de la inyección de corriente a demanda. Generalmente, los STATCOM, digamos, de más alta eficiencia en términos de pérdidas de energía, pues funcionan basados sobre una fuente controlada de tensión que van a inyectar sobre un inductor una frecuencia y sabemos bien que el inductor va a tratar de mantener su magnetización, su flujo magnético, él va a intentar mantenerlo a través de un flujo de corriente, ¿cierto? Él reacciona con corriente ante esa frecuencia y entonces estamos construyendo una fuente de corriente, una fuente controlada de corriente mediante la inyección de frecuencia a un inductor. Suena sencillo, pero vaya, construyalo, ¿cierto? Ahí es donde está, digamos, ahí es donde está como donde está el secreto del asunto, ¿cierto? ¿Cuál es ese control de ese equipo? Bien, vamos a pasar a STATCOM versus SBG Santiago. ¿Tienes algún aporte hasta acá? sí. No, bueno, muchas gracias, Carlos. Muy clara la explicación y se ve la importancia pues el poderlo diseñar. Entonces, aquí vemos en esta gráfica, creo que es más que claro que el STATCOM tiene que disparar en menos de 5 milisegundos, e inclusive si se puede menos, pues va a ser más eficiente. Mientras que un SVG lo hace en 100 microsegundos. Esto ya es una eternidad, porque cuando toma la decisión
el disparo, pues ya cambió la topología del sistema, ¿no? Estamos 6 ciclos atrás de lo que sucedió, por lo menos. Entonces es como manejar con un auto con un espejo retrovisor, ¿no? Traía rectas, pero de pronto viene una curva y bueno, pues ahí quedó el asunto. Entonces, mientras más se tarde en disparar, pues la eficiencia, como vamos a ver más adelante, es completamente diferente, ¿no? Entonces, pues creo que en los ejemplos vamos a ver más claro cómo funciona un STATCOM y cómo funciona un SVG. Y realmente yo creo que aquí uno de los problemas es que hay muchas eh, empresas que venden SVGs cuando en realidad son STATCOM. Y creo que lo vamos a ver más adelante también, que hay que saber, tener muy claro qué es lo que está uno adquiriendo o qué le están a uno proponiendo. Absolutamente. Y con lo que estás diciendo, Santiago, aquí hay un tema supremamente interesante, que es el tiempo de respuesta y el tiempo de respuesta completo. Esto es para que tomemos nota aquí en nuestro webinar, ¿cierto? Todas las 95 personas que tenemos conectadas. Este es un tema bien interesante. Después de caminar tanto tiempo por los grandes fabricantes en el mundo, hay dos cosas bien interesantes. Esto incluso aplica para filtros activos en baja tensión. Una cosa es el tiempo en el que el equipo detecta, ¿cierto? Detecta em, en que el equipo detecta Mm. la perturbación o el cambio en el sistema. Y otra cosa es el tiempo en el que el efecto del equipo se puede medir, ¿cierto? Y ya se puede medir en el sistema de potencia. Entonces, el tiempo de respuesta en control, aquí tenemos ese tiempo de respuesta instantáneo y tal vez nos hubiera faltado un renglón adicional que sería el tiempo de respuesta en control. Un STATCOM, vamos a decir, Santiago, premium, un equipo de fabricación premium dedicado a la gran industria, ¿no? Dedicado a la industria, vamos a volver por donde comenzamos, a la industria siderúrgica, debe reaccionar en menos de 20 o 25 microsegundos, a la 25 millonésima parte de un segundo. Ese sería el tiempo de respuesta en control. Ahí el equipo se dio cuenta de la perturbación del equipo y entonces prepara toda la batería y todo ese ejército de su electrónica de potencia para reaccionar. Y luego vemos que el STATCOM tiene ese tiempo de respuesta completo de 1 a 2 ciclos y la transición completa la va a hacer en 1 milisegundo, ¿cierto? El- la compañía para la que trabajo, que es Merus Power de Finlandia, el tiempo de respuesta medido en los STATCOM es de 600 microsegundos, ¿cierto? 600 microsegundos, el tiempo en potencia. Ese es el tiempo que transcurre entre la perturbación del sistema y la corrección que ya se puede medir dentro del sistema de potencia. Muy bien. Entonces, vamos a pasar de esto, se deriva muchas cosas. La primera, que es un dato en los datasheets muy interesante que pocas veces se explica, y es el factor de atenuación de Flickr. El factor de atenuación de Flickr. Ese es un punto importantísimo para que nuestra audiencia tome nota. El factor de atenuación de Flickr es el factor en el cual el flicker en el sistema de potencia es capaz de reducirse. Y efectivamente es una consecuencia del tiempo de respuesta en potencia. ¿Por qué? El flicker, recordemos que al final es un indicador matemático. El flicker no es una variable eléctrica, ¿cierto? Sino es un indicador matemático que va a medir a través de una serie de filtros, tal como se definió principalmente en la IEC. Y lo que va a hacer es medir la variación de la tensión de su estado estable en el tiempo para evitar lo que al principio molestó tanto a Santiago, que era el parpadeo, ¿no? Justamente Flickr es parpadeo, es parpadeo, ¿cierto? Y es ese efecto molesto que ocurría sobre todo con la iluminación incandescente, que ahora pues también aparece en la iluminación LED, y es el parpadeo de la luz. Ese indicador de Flickr es tan interesante que se creó matemáticamente para medir ese índice de parpadeo en la luz,
pero hoy sigue siendo vigente, ¿cierto? En el mundo de la calidad de potencia y está claramente demostrado que un sistema que está libre de flicker es un sistema que es mucho más estable, mucho más robusto y más ahora que tenemos un reto y es el reto de las energías renovables. Las energías renovables, todos las queremos mucho, la sostenibilidad, pero tiene un precio técnico. Y ese precio técnico es, por ejemplo, la pérdida de masa rodante, de inercia en el sistema, pero el otro es que los inversores que toman la energía del sol y luego la inyectan al sistema son sistemas electrónicos, son componentes electrónicos y ellos dependen de la referencia de tensión del sistema para poder operar. Por lo tanto, si el sistema está altamente contaminado con flicker, pues estos sistemas se van a proteger, van a salir a falla y vamos a perder la exportación de energía en un sistema solar. Entonces, miren dónde vamos. ¿Cierto? El flicker que tendrá, no sé, ese indicador 60 o 70 años, ahora es el indicador clave que incluso puede llegar a definir la fiabilidad, perdón, la viabilidad, ¿cierto? Vamos o no vamos en un proyecto de energías renovables. Entonces, el, sí, entonces la perturbación en el sistema tiene una velocidad y la velocidad con la que reacciona tu compensador es crítico, porque si tu compensador va a responder después de que ocurrió la perturbación, el tiempo no se puede devolver. Ya ocurrió la perturbación y ya ocurrió el flicker. Entonces lo que tenemos que hacer es que nuestro compensador sea muchísimo más rápido que la misma perturbación, ¿cierto? Que la misma perturbación de tal manera que se reduce, se anticipa la ocurrencia de la perturbación y esa es, en palabras, digamos, muy descriptivas, que es el factor de atenuación. Ese es ese primer tema, el primer renglón que tenemos en rendimiento ante caídas de tensión. Claramente el STATCOM es capaz de mantener esa corriente constante independiente de la tensión, dado que tiene un soporte robusto durante fallas. Como el equipo es un equipo que inyecta corriente a demanda, es independiente de lo que ocurra en el sistema. Si ocurre una variación de tensión en el sistema, pues el equipo primero es inmune y segundo lo que va a hacer es corregirlo. Por el lado del SVG, lo que tenemos es una salida de potencia reactiva proporcional a la tensión, que disminuye drásticamente con la tensión. ¿De acuerdo? Ahora, en el tema del filtrado armónico, en el STATCOM tenemos una mínima generación de armónicos propios que puede eliminar la necesidad de filtros pasivos. Por el otro lado, en el SVG puede compensar algunos armónicos, pero puede generar armónicos propios. Esto está bien comprobado en muchos casos de la vida real, ¿cierto? En mediciones reales. Y claramente el rango de compensación es continuo de -1 a +1, inductivo a capacitivo, en cualquiera de los dos casos. Ahora, nuevamente, virtud y gracia, ¿cuál es el tiempo en el que el equipo es capaz de moverse de uno al otro? Bueno, vamos a resumir esta. Simplemente volvemos a la ley de Ohm. De verdad que ahí está explicado todo. La potencia que absorbe un elemento cuya impedancia es constante, pues será igual, o más bien es proporcional al cuadrado de la tensión sobre la impedancia, ¿verdad? Es proporcional al cuadrado de la tensión sobre la impedancia. Por lo tanto, en esta aplicación siderúrgica, que lo mismo lo podemos extrapolar a cualquier otra aplicación. Si la tensión está variando, ¿cierto? Si la tensión es variable, pues si te vas al punto a punto, al punto instantáneo, que es donde rigen las leyes de la corriente continua, porque punto a punto, tienes una tensión instantánea, una corriente instantánea, tienes una potencia instantánea. Esto es teoría de circuitos. Por lo tanto, si tienes una tensión que varía, pues en un espacio del tiempo tienes un valor de tensión, en otro tienes otra, en otro tienes otra. Y lo que vas a tener es una capacidad de absorber potencia que, una capacidad de absorber potencia impactada por esa variación. Cuando instalamos un STATCOM de grado industrial, un verdadero STATCOM, que es un STATCOM con un tiempo de respuesta de 600 microsegundos, lo que logra es la estabilización completa de la tensión, la estabilización completa, es decir, no es que estemos atenuando, no, es que estamos regulando la tensión, ¿cierto? Estamos regulando la tensión. Vas a ver que la tensión queda como una línea recta, ¿cierto?
¿Y eso qué quiere decir? Que en todos los puntos vas a tener exactamente la misma capacidad de absorción de potencia. Con lo cual, si la relación es cuadrática y mejoras 2 puntos, con que mejores 2 puntos, el 2% de la tensión, tienes 4% más de potencia disponible en tu máquina. Esto en un horno de arco representa que la producción o la capacidad térmica de ese horno de arco aumenta con el cuadrado de la tensión que lograste mejorar. Por eso los casos en los que logras mejorar 1,5%, 2%, ¿cierto? De la tensión, logras mejorar hasta el 4% la capacidad térmica. ¿Eso en qué se traduce en palabras cristianas? Eso quiere decir que al final vas a tener en menos tiempo, vas a tener en menos tiempo la misma energía. Quiere decir que las coladas o el tiempo de producción se reduce. ¿Por qué? Porque el horno tiene más capacidad sin invertir un solo dólar, Santiago, en el horno. El horno es Adicional, correcto. Ujú. Ujú. Sin invertir un solo dólar en el horno. Simplemente estás mejorando tu producción, que se multiplica de una manera increíble y adicionalmente está haciendo, como vamos a ver ahora, buen ingeniero, ¿no? Porque además esto tiene un impacto también en el sistema eléctrico, ¿cierto? Entonces, ese es el principio fundamental. El principio fundamental es la corrección, la estabilización de la tensión y por lo tanto el aumento de capacidad en las máquinas. Eso es un horno de arco. De pronto alguien en la audiencia nos diga, bueno, ¿y eso cómo me impacta a mí en mi línea de producción con variadores de velocidad? Pues también impacta, porque el variador de velocidad debe mantener su bus de corriente continua cargado, ¿verdad? Y a medida que la tensión es más estable, que la tensión es más estable, él puede mantener la tensión del bus de corriente continua igualmente más estable y por tanto más potencia disponible en el inversor, ¿cierto? Por lo tanto, más potencia disponible en el inversor. Ahí mejoramos tiempos de producción, por ejemplo, en líneas de laminación de acero. Mejoramos el control, por ejemplo, en procesos críticos como ventilación crítica, el proceso cervecero, ¿cierto? La inyección de aire, de tiro de aire para procesos microbiológicos. Em, a él, esta es finalmente, es supremamente interesante porque en eficiencia energética estamos dando en el corazón. Y cuando pensamos en eficiencia energética, generalmente hablamos de los motores de alta eficiencia, de la iluminación, pero la calidad de energía, con este punto que estamos tocando hoy, está en el punto angular, pues, de la eficiencia energética. Sí, ¿Cómo lo es ven? correcto, Carlos. Yo creo que esta explicación, yo nada más añadiría que no solamente es que produzcas más, sino que también tienes menos desgaste, en particular en los electrodos, que es un costo muy importante en la producción del acero. Qué bueno que lo mencionaste, Santiago, o sea, absolutamente, y ese es el segundo, ¿no, Santiago? Bueno, primero te quitan las penalidades, Sí, generalmente produces más, pero el desgaste de los electrodos. El electrodo es sensible a los cambios bruscos en el arco. Y el arco eléctrico depende en gran medida de la estabilidad de la tensión, claro. ¿cierto? Fuera del sistema de control que tengas, porque hay sistemas de control que logran controlar muy bien, pero un cambio brusco de tensión es muy difícil. El regulador te funciona mucho mejor. A eso súmale, por ejemplo, la emisión radiada, ¿no? Tienes el horno eléctrico radiando calor. Si alguno ha tenido la oportunidad, tú puedes caminar a 15 metros del horno y sientes el calor sobre el rostro, ¿no? Porque claro, hay una emisión de calor. A medida que reduces el tiempo de producción, reduces las pérdidas de calor por radiación, ¿cierto? Ujú. Bueno, podríamos hacer un próximo webinar, Santiago, Sí, sobre ya pues sería el muy tema interesante. filosófico a fondo, ¿no? Y vemos todos los puntos porque es realmente muy, muy interesante. Ya hablamos de las caídas y elevaciones de tensión, ya hablamos de los desequilibrios de fase, que es tan importante. Desequilibrios de fase, esto da casi, Santiago, para otra conferencia. Y es que cuando tienes el desequilibrio de fase, estás colocando sobre el transformador una carga adicional, claro, porque él Sí, tiene que, ahora, claro, él tiene que lidiar con esa secuencia negativa dentro de su flujo magnético, que equivale como a una carga adicional, además, muy pesada para él. Y si la tensión está desequilibrada y luego en la misma planta tienes también motores eléctricos, los motores están siendo alimentados a una tensión de desequilibrio, aparece de nuevo ese desequilibrio en su circuito magnético y ponte a sumar pérdidas, Santiago, ¿no? Ponte a sumar, ponte a sumar. Esos son, digamos, lo decíamos en alguna de las conferencias, ¿no? Tú puedes hacer un estudio de calidad de energía
Pero un estudio que te responda a esta pregunta, ¿cuánto estás perdiendo por secuencia negativa? ¿Cuánto estás perdiendo por desequilibrio? ¿Cuánto estás perdiendo por armónicos? ¿Eso cuánto cuesta? Eso es el tipo de estudios que, Sí, es el tipo de estudios que sí, PQ Barcon porque puede hacer. Que siempre, PQ siempre Barcon se puede hacer. olvida el efecto piel de los armónicos, ¿verdad? Por supuesto. Este, Bueno, este tema es supremamente importante, la modularidad y la confiabilidad. La gran ventaja, de pronto, una de las más importantes en el StatCom real, cuando decimos StatCom real, es un equipo que inyecte corriente, ¿cierto? Ese es un StatCom real y que reaccione muy rápido, en un milisegundo o menos. Se construye, y ya lo vimos, a partir de fuentes de corriente. Esto es tan sencillo que es todos estos circuitos uno, ¿no? Al final, las fuentes de corriente tú las vas escalando simplemente colocando más unidades en paralelo. Esa es una gran ventaja a partir de inyección de corriente. Tienes hoy una demanda, vamos a decir, hoy necesitas 12 o 20 megas de compensación, pero tal vez dentro de 5 años necesites otros 5. ¿Qué haces con el StatCom modular? Simplemente colocas módulos en paralelo hasta alcanzar la potencia que necesitas. Eso sí que es muy importante para una planta, porque no tienes que matar tu presupuesto, ¿no? Del proyecto enterrando una cantidad de dinero en un equipo que no vas a utilizar, sino que compras hoy el que necesitas, ¿cierto? El StatCom que necesitas hoy, y si más adelante creces, pues lo haces crecer. De tal manera que tienes un beneficio financiero realmente muy, muy importante. Eso es flexibilidad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento. Estos módulos están en paralelo. Puedes tener un equipo de 20 megas con 10 módulos electrónicos y si necesitas intervenir en uno, por lo de siempre, ¿no? Que limpiar el ventilador, revisar por acá una placa, una fuente, cualquier cosa, pues simplemente detienes ese es el que vas a detener, intervienes ese, pero el StatCom sigue operando, ¿cierto? El StatCom sigue operando, el StatCom está claro, conectado en paralelo, no está conectado en serie, no necesitas detener toda la producción de la planta para hacerle mantenimiento a una tarjetica. Eso no ocurre en un StatCom de grado realmente industrial. La tecnología de semiconductores ya lo vimos, la fuente controlada de tensión a partir de IGBTs, que son transistores bipolares de compuerta aislada, que realmente es ¿cómo llamaríamos, Santiago? La caída, ¿no? En los precios del la cállate, IGBT. sí. Claro, nos permite hoy prácticamente, Santiago, equiparar, ¿no? El valor de un StatCom con el de cualquier otra tecnología. Hace 30 años de pronto era totalmente inalcanzable, pero hoy afortunadamente ya no. Hoy tenemos IGBTs en los vehículos eléctricos, tenemos IGBTs en una Por todos cantidad. lados. En todos lados tenemos IGBTs. Sí, Menor huella física. Claramente, la fuente de corriente tiene una densidad de corriente mucho más elevada, ¿no? Entonces puedes tener muchísima más, una mejor disposición del espacio. Bien, de esta solamente de pronto quisiéramos resaltar esto, sobre todo para temas de educacionales, ¿no? Y es esta advertencia sobre la confusión en el mercado. No todos los SVGs o compensadores de barro ofrecen las mismas capacidades. Si bien la compensación de reactivas, pues esa la puedes lograr incluso desde un capacitor, pero realmente del SVG o un simple compensador de barro a un STATCOM hay un escalón realmente muy, muy, pero muy importante. Y cuando ya sumas todo lo que hemos hablado en nuestra conferencia, sobre todo la mejora que tienes en el sistema eléctrico, la estabilización de tensión, que definitivamente te va a ayudar con la vida útil de los equipos. Tenemos muchos casos de muchos usuarios que han instalado SVGs, pero siguen sufriendo los mismos problemas. Pues se supone que el STATCOM no es solo para la penalidad, ¿no? También es para que te ayude a controlar todas las variables de tu planta. Entonces, esto es muy interesante que lo dejáramos como claro en este punto. Santiago. sí. Bueno, pues ahora vamos a hablar nos permitimos esta tabla para
que puedan ustedes ver las diferencias de velocidad en el disparo eléctrico, porque a veces nos perdemos con los valores, ¿no? Entonces, ¿qué es la velocidad? Pues el tiempo que toma de que, como mencionaba Carlos, de que se detecta la situación a que se actúa para corregirla, en pocas palabras. Y es esencial, pues, para protecciones, automatización y, bueno, y más aún en electrónica de potencia. Entonces, bueno, pues ahí tienes un relé electromecánico entre 5 y 20 milisegundos, un relé de estado sólido, un disyuntor, ¿no? Tanto termomagnético, y los IGBTs, bueno, pues es lo más rápido, y por supuesto los fusibles para protección de esta misma electrónica de potencia. Entonces aquí vemos que cuando se tiene un equipo que entre lo que toma la medición y manda la señal de disparo pasan 5 o 6 ciclos, pues estás hablando de la prehistoria de nuevo. Estás conduciendo con el espejo retrovisor en lugar de estar viendo qué es lo que está sucediendo en tiempo real. Y bueno, pues el problema es que cuando no viene, está bien coordinado, y cuando los equipos son sensibles, pues es como mencionaba Carlos, las desconexiones de los variadores de velocidad, las fallas de los sistemas renovables. Y aquí vemos una diferencia entre lo que tarda un relé digital contra lo que los interruptores que tenemos en nuestras casas, ¿no? Estamos hablando de 51. Y bueno, ese es otro ejemplo, ¿no? De cuánto se puede tardar un termomagnético contra de decenas a cientos de milisegundos. Y bueno, aquí vamos a entrar a un caso real. Esas mediciones son de una acedera que tiene, bueno, les dijeron que era un STATCOM, pero pues viendo el desempeño en realidad no lo ven. Si alcanzan a ver, estamos teniendo variaciones de tensión desde punto 88.5 hasta 1.005, más o menos. Entonces, ya como explicó Carlos, recuerden que esto es una función cuadrática, pero además, pues el desgaste que viene con estos bamboleos, ¿no? Ustedes imagínense una turbina, vamos a una parte mecánica, ¿no? Para no ver lo eléctrico, que estuviera teniendo este grado de variación y de vibración, pues yo creo que los rodamientos no nos durarían ni un año. Y aquí el desgaste, pues es prácticamente similar, ¿no? Luego no sabemos por qué falló, pero bueno, pues es básico, bueno, es más bien es obvio que cuando tenemos estas variaciones de tensión, pues tarde o temprano el impacto en el sistema, desde los cables, electrodos, el refractario, pues por la temperatura excesiva, pues va a pagar su consecuencia. Aquí es otra gráfica, la tensión en el bus, ¿no? Como ven, pues son estas mismas variaciones, lo cual pues nos da idea de la dificultad de obtener un buen desempeño teniendo este tipo de tensión. Y la siguiente, porfa, Carlos. Claro que sí. Y bueno, aquí el flicker, ¿no? O sea, no deberíamos de tener flicker, y vean los niveles que tenemos. Y ahí sí te dejo, Carlos, que platiques un poco más de los valores que consideras debería de tener de acuerdo con las normas internacionales. Claro, si dentro de nuestra audiencia tenemos gerentes de planta, personas que están en planta, algún estudiante de ingeniería eléctrica, vean esto tan sencillo. En esta que nos explicaba Santiago, arriba está la tensión, abajo está la corriente. Nos damos cuenta que la tensión alcanza su máxima inestabilidad justo cuando la corriente está circulando a través del sistema de esa manera, pulsada y asimétrica. ¿Se dan cuenta? Por aquí yo creo que esto está
está muy chiquito Santiago, ¿no? Pero Lo mandamos a fíjate, amplificar, pero sí no nos claro, esto alcanza. está muy buena la amplificación porque por acá tienes un pulso verde, por aquí está el azul, por acá está el rojo, por acá está el rojo, por acá está el verde. Quiere decir, esto está totalmente asimétrico, ¿verdad? Está totalmente asimétrico. Entonces tienes la demanda en corriente pulsada y claramente la corriente, la tensión va a reaccionar con esa corriente. Lo que tenemos como resultado es entonces este flicker. Y este flicker está midiendo la desviación o esa variación de la tensión con respecto a su estado permanente, a su régimen permanente. Aquí no estamos contando sag, swells, nada de eso. Estamos haciendo, recordemos que el flicker se mide por ventana, ¿cierto? De corta duración o de larga duración. Entonces, cuando se aplica ese filtro en una hora, ¿cuál fue al final tu indicador de variación? Y este pues es el de larga duración con, con, pues, imagínate, con un valor de 2 3 4 5 cuando normativamente deberíamos estar en 1 o 0,8. Y esto lo está compensando un Statco, imagínate. Entonces, pues, vamos a decir, la reactiva me imagino que se controló, ¿verdad? Pero imagínate las cargas de este usuario conectados a esta tensión. Estos variadores de velocidad deben estar sufriendo un infierno. Imagínate que tú fueras uno de los 6 conmutadores ahí tratando de disparar, pero entonces al siguiente milisegundo ya la tensión es diferente. ¿No? Esa desviación definitivamente es Claro. muy dañina y por eso es normativa. Por eso es normativa. Sí, y Aquí, yo también claro, mencionaría, ¿no? Que al tener esa situación, eh, mucha de de la defensa que usan es que se cumplió con el código de red. Bueno, puede ser que absolutamente. se haya cumplido con el código de red, pero eso es gracias a la impedancia del transformador, todos los conductores, pero realmente el objetivo de instalar un STATCOM, pues debe ser muy lejos del cumplimiento del código de red. Por supuesto que te lo da, pero para que si instalas un STATCOM que realmente no hace esto, que en realidad a lo mejor ni es un STATCOM, sino nada más lo bautizaron, ¿no? Pues estás perdiendo una enorme cantidad de oportunidades y además de hacer una inversión millonaria. Sin, que- Ese punto creo, Santiago, que resume perfectamente lo que es este caso. Bueno, ese era uno de estos equipos de estos SVGs. Este sería un caso este es bien interesante, ¿no? Este caso en Bolivia. Este caso en Bolivia es súper interesante. Imagínate que aquí es una red, es una siderúrgica, pero ni siquiera estaba conectada al sistema de potencia, sino con generadores. Entonces, un generador, el sistema de potencia es robusto y tiene capacidad de cortocircuito. sí, Él va a sufrir, pero te entrega la energía. Pero con generadores definitivamente no puedes, porque el generador no tiene la capacidad o tendrías que tener uno sobredimensionar gigantesco, sí. muchísimo. Claro, ley de Ohm otra vez, Santiago y estimados Ujú. asistentes, otra vez ley de Ohm, porque finalmente si reduces la impedancia equivalente, pues entonces se reduce también la caída de tensión equivalente, ¿cierto? Pero no puedes ampliar o no puedes expandir la generación, digamos, hasta un punto que te cueste más los generadores que la planta. Entonces, este caso se resolvió con un STATCOM, increíble. Está el STATCOM operando con generación y este usuario ya no es que paga o no paga la penalidad, sino que o compensa o no produce, o compensa o no produce. Pasó Santiago por todas, ¿no? Pasó por evaluar que el SVG, que este es más barato, que vale un cuarto, que vale la mitad, y al final solamente lo pudo resolver el Estado grado industrial. Verbo y gracia nuevamente por las bondades de la Ujú. precisión en la magnitud y el tiempo de respuesta. Es un caso interesantísimo. Nuestro caso aquí en mi país, en Colombia, este caso es muy interesante porque el usuario adquiere su STATCOM para cumplir código de red, con una penalización muy difícil que se puso en Colombia a partir de una regulación, la CREC 015 de 2018 y este usuario adquiere el StatCom para controlar los reactivos y no pagar penalidad. Pues, oh sorpresa, después de la implementación del StatCom, grado industrial, del StatCom realmente diseñado para industria, pues entonces mejoró la producción. ¿Y por qué la mejoró? Ya lo explicamos, ¿verdad? Ya somos todos unos Sí. expertos en por qué.
Entonces mejoró la producción y mejoró la producción es que de 17 coladas que se hacían al día, pueden producir una más porque los tiempos de producción se reducen. Y una colada, Santiago, de acero, estamos hablando de 45 toneladas de acero más a $800 la tonelada, pues esto realmente es Ujú. un dato bien, bien interesante. Aquí hay un punto, Santiago. Los grandes fabricantes de Statcom, eh, digamos la compañía para la que trabajo y de verdad los fabricantes, digamos, serios, ¿no? Los Sí, porque hay fabricantes que muchos. fabrican Sí. realmente, sí, que será otro más, ¿no? Realmente no hay. Viven de producir Statcom para esto. O sea, lo primordial es lo de la mejora de la producción y sobre todo la inmunidad de la planta con el resto de los estos. En nuestros países, México, Colombia, es que la penalidad y el código de red es tan agresivo, pero realmente no, para eso es que se produce. Ujú. En unas Creo que conclusiones, creo que se te pasó el caso de Polonia. el caso de Polonia se me ha pasado. Ah, sí, el caso de Polonia, claro. Sí, sí, sí. También, claro, Ajá. fluctuaciones rápidas de potencia reactiva. Miren esto, oscilaciones de tensión y flicker por un horno eléctrico. Este es un horno de 60 megas, un caso mucho más grande. Aquí se suministra un STATCO con una compensación total de 53 mVA. Lo más interesante de todo es que luego de la implementación, de esos 60 MVA, que es del transformador, la potencia reactiva cae a tan solo 13,4 en el percentil 95. Recordemos que el percentil 95 es el valor más alto del 95% de toda la Sí. data. Es decir, que dista mucho del valor promedio. El valor promedio puede ser incluso menos de la mitad. Estamos hablando del valor peor. Asimismo, se midió desde el punto de acople común y el flicker, el valor del flicker a corto plazo quedó por debajo de uno con un desequilibrio de tensión del 0,231 y una tasa de distorsión armónica del 0,63. Esto ya raya incluso en la precisión del equipo de medida, Santiago, ¿no? Entonces, claro, Sí. los números son los números como el médico, pero en la vida real estamos hablando de una planta sana que no sufre de nada, que los equipos están como cuando no existe horno eléctrico, el horno es como que desaparece de la instalación y además con un beneficio muy, muy grande para la propia producción. Gracias, Carlos. Pues esto ya son algunas conclusiones. Creo que es importante que cuando se esté planeando adquirir un equipo, realmente se sepa qué es lo que se está comprando y no solamente lo que diga el folleto. Y pues para eso hay que tener hay que hacer las preguntas adecuadas y saber la velocidad de respuesta, que como vieron es básico. El tener esta confiabilidad en que el equipo va a estar pues funcionando para toda causa en tiempo real. Por otro lado, vuelvo a insistir en que el defender un equipo que en realidad a lo mejor no es un STATCOM diciendo que se cumplió con el código de red, pues para eso hay N soluciones. Con lo cual, como lo mencioné en uno de los comunicaciones en redes sociales, cuando solamente tienes un martillo, pues todos los problemas te parecen clavos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de conclusiones. La siguiente, porfa. Y bueno, yo creo que si ya lo adquirió un Statcom o el equipo que sea, hay que revisar la velocidad de disparo para conocer qué fue lo que se compró. Con mucho gusto podemos ayudarlos con estas mediciones. Eh, y también, como mencionaba Carlos, los beneficios de una colada extra, pues esas 40 toneladas, multiplíquenlas por 330 o 340 días al año y verán la cantidad de millones de dólares adicionales. Y también, pues, si en realidad lo que adquirieron fue un SVG, pues podemos añadir un STATCOM para realmente incrementar la productividad, ¿no? La frase ya la mencioné anteriormente
Y hay que tomar en cuenta que cada instalación tiene topologías diferentes. Eso de llegar con cajitas mágicas y que con esto soluciono el problema, pues no es tan sencillo, ¿no? Normalmente la combinación de soluciones puede ser mucho mejor. Y bueno, antes de terminar, bueno, ya estamos, les agradecemos su atención. También en redes sociales, eh, les dije que íbamos a hablar un poco de la historia de la... Así que hay que deja de proyectar, Carlos, para que se vea mejor el... Les prometí que les iba a platicar sobre historia de la ingeniería eléctrica. Cuando lo leí me sentí medio mal, pero ya después de preguntarle a más de 10 conocidos que les tengo un alto respeto intelectual, incluido a Carlos, me encontré con el nombre de una persona que se llama Galileo Ferraris. ¿Y quién era este señor? Pues fue el que descubrió la expresión de la potencia activa, P igual a B por I por coseno de phi. Entonces, pues esta plática nos tiene, pues básicamente lo que queremos es potencia, ¿no? Yo desconocía el nombre Galileo Ferraris. Este es un libro del IEEE que se publicó en el 2024 por los 75 años del Circuit Association Society de la IEEE. La verdad se lo recomiendo mucho, aunque al final se vuelve más, por el mismo crecimiento de lo que mencionaba Carlos de la electrónica de potencia, pues está más eh, enfocado a la parte de electrónica. Pero pues es una muy buena adquisición. Y bueno, tal y como mencionó Carlos, al inicio, para los que no se pudieron conectar, ya tenemos el libro en inglés. Vamos, si se anotan en el chat con sus datos, vamos a rifar 3. Lo entregaron ayer, así es que todavía huele a nuevo la oficina con los libros. Y esto va a estar en venta básicamente para el mercado estadounidense, bueno, o de anglosajón. Y pues es la traducción literal del libro que ya me imagino que conocen ustedes. Y finalizo diciendo, antes de entrar a preguntas y respuestas, que vamos también a los que se anoten a obsequiar 5 cursos del Instituto EH en el campus virtual para que tomen el de código de red o ya viene el de coordinación de protecciones y cortocircuito. Y sin más, pues pasamos a preguntas y respuestas, por favor. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Carlos, por todo este expertise aquí vertido. Eh, y bueno, tenemos todo el tiempo para las preguntas y respuestas, varios minutos que van a ser muy provechosos. Pero antes de avanzar en la sección de preguntas y respuestas, quisiera que conocieran el Instituto EH. Este es un centro de formación especializado en temas de energía y por ello los invitamos a consultar la página www.institutoeh.com. Redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, ahí encontrarán toda la oferta completa de los cursos. Y para mayor información está el correo al que pueden escribir, vanessa.diaz@institutoh.com o llamar al teléfono 5581036358. Esta información la vamos a compartir también en el chat de la plataforma. Y como ya lo mencionaba el ingeniero Santiago Barcón, se estarán rifando 3 libros ya en su versión en inglés de cómo ser un buen ingeniero y además 5 cursos de código de red. Entonces, los invitamos a dejar su correo, nombre, empresa donde laboran o universidad donde estudian y un correo electrónico. Y además también hacemos la referencia de que estas presentaciones se van a estar enviando, ¿no? a los correos que aquí dejen registrados. Y sin más, entramos entonces a la sección de preguntas y respuestas. Pregúntase. Comenzamos con MXA Nord 1. Dice, el tema de las energías renovables tiene esta desventaja, es decir, que son redes débiles, es causa de fallas como la que recién pasó en Europa, por depender solo de de renovables. Sí, a ver, esa la tomo yo. Eh, lo que pasó en España fue una falta de inercia eléctrica, estaban despachando más del 70% de renovables y en el momento en el que hay un disturbio, pues no tienes la capacidad de respuesta, empiezan a operar las protecciones hasta que viene pues este apagón, ¿verdad?
Otro de los problemas que hubo en España es que pues las plantas de arranque negro no estaban perfectamente disponibles. Entonces, después del apagón, pues el tiempo de recuperación fue extremadamente largo. Y creo que es una parte del enamoramiento, como mencionaba Juan Carlos, todos nos gustan las renovables, y 10 días o 12 días antes del apagón despacharon el 100% renovables. Entonces, pues se anuncia con bombo y platillo y pues la presión de los medios, pues empieza pues a hacer que se tomen decisiones que no son ingenieriles. Ustedes recordarán la ley que bautizaron como NALE, que durante la pandemia proponía no hacer pruebas en vivo sobre las líneas y despachar menos renovables para no perder la inercia y bueno, pues se acusó de que quizás había mano negra o jiribilla, por ponerlo, pero hacía todo el sentido tomar ese tipo de decisiones. Te dejo la siguiente, Carlos. Me voy a disculpar un momento porque traigo este, la garganta tapada. Permítame un segundo. Claro, bueno, continuamos con las preguntas. Oscar Gómez de Funken Ingenieros pregunta, ¿qué tan eficiente es el STATCOM para corregir el desbalance en cargas bifásicas conectadas a alta tensión? Y bueno, muy buena pregunta, Oscar. Es una de las aplicaciones del STATCO, es una de las aplicaciones. Vas a ver que las aplicaciones principales son el control de tensión por control de reactivos, el control de los armónicos por inyección de componentes fuera de la componente fundamental y la inyección de secuencia negativa para hacer desbalance de carga. Si te das cuenta, Oscar, estamos hablando de todo lo que no toca la potencia activa. Es decir, el STATCOM es capaz de corregir desfase angular entre tensión y corriente, es capaz de inyectar frecuencias diferentes a la frecuencia fundamental en fase opuesta a los armónicos. ¿Para qué? Para cancelarlos por pura ley de Kirchhoff. Y es capaz de entregar secuencia negativa, porque para hacer ninguna de ellas tres necesita potencia activa. Cuando ya necesitamos regular frecuencia, ¿cierto? O regular tensión por inyección o absorción de potencia activa, entonces nos vamos al mundo de los sistemas de almacenamiento. El sistema de almacenamiento de energía a gran escala, él sí es capaz de controlar frecuencia y tensión también por la inyección o absorción de potencia activa. Pero para responder directamente a tu pregunta, entonces sí es totalmente eficiente. De hecho, es la única solución, vamos a decir, confiable, ¿no? Confiable para hacer un control de desbalance de cargas. Perfecto, estimado Carlos. Pregunta Ángel Pérez Vázquez. Bueno, ingenieros, los centros de carga de generación distribuida mayores de 5 megawatts generan estos disturbios a la red eléctrica o los inversores amortiguan o disipan estos disturbios. La pregunta es, ¿por qué los desarrolladores de estos proyectos sostienen que no causan estos efectos? Para cumplir con el código de red de estos centros de carga, ¿es necesario colocar un STATCOM o dispositivo similar? Sí, El, buena no, pregunta. a ver, sí. Adelante, Carlos, y yo complemento. Compleméntame, Santiago. Creo que tenemos lo mismo. Mira, Ángel, para comenzar, es una pregunta muy buena. Los inversores solares no modifican la capacidad de cortocircuito del sistema, ¿cierto? No la modifican. El hecho de que tú tengas una fuente de potencia activa, distribuida, no significa que ese punto de la red sea más robusto. Quiere decir, bien lo acabó de decir Santiago con el ejemplo de España, ¿cierto? Aquí estamos entrando al mundo de la estabilidad. Y la estabilidad del sistema, tú la puedes medir como qué tanto se va a modificar la frecuencia y la tensión ante una perturbación en el sistema de potencia. Eso va a depender básicamente de qué tengas tú como inercia o como inercia virtual. Una planta solar no aporta inercia, ni una eólica, ¿cierto? Ellos no aportan inercia. En el momento que haya un cortocircuito, los inversores simplemente van a salir a falla, se van a proteger y la corriente de cortocircuito que tiene que alimentarla de algún lado, porque alguien tiene que alimentar la falla, pues va a venir de los generadores o del sistema Claro. tradicional, porque el generador sí tiene energía almacenada en su, como bien lo dijo Santiago, en su rotor, ¿cierto? Al final tienes una masa que está rodando y en virtud de la inercia que va a ser esa capacidad de ese eje rotatorio a mantener su movimiento, es puro Newton,
¿cierto? Entonces vas a tener esa capacidad transitoria almacenada para poder alimentar la perturbación. Ese es el concepto inicial de estabilidad. Por lo tanto, en tu centro de carga, en tu centro de carga, el sistema solar no te va a aportar estabilidad al sistema y no va a aportar inercia. El STATCOM puede colaborar, pero si lo que necesitas es inercia y garantizar ese punto de estabilidad, entonces iríamos a un almacenamiento de energía. Correcto, No sí, creo sé, que fue más que claro. Ujú. Ángel, si te quedó claro, por favor, nos avisas ahí a veces. Porque esto es para Santiago. Preguntan si el libro es de pasta dura y si aún se consigue por ahí. Eh, el libro, a ver, el libro es pasta blanda. De hecho, la editorial con la que lo hicimos es la editorial Lid y cambió el formato. ¿Y por qué lo hizo un poco más flexible? Pues porque es para ingenieros, ¿no? Editorial Lid hace normalmente libros de empresa, ¿no? Es el editor de Kotler, el padre de la mercadotecnia, por ejemplo. Pero este libro en inglés, contáctenos y lo vendemos directamente. El de español sí está en Gandhi, Amazon, Péndulo, Gonville, en muchísimas plataformas. De hecho, está hasta, y aprovecho para hacerle publicidad a una librería que se llama Prólogo, que me buscó un estudiante que recién graduado de la Universidad de Chapingo, compró el libro, le gustó mucho y le dije, oye, ¿dónde lo compraste? Y dice, pues en Moroleón, Guanajuato. Me metí a la librería y no tenía idea qué bonita está. Ya voy a ir a presentar el libro en el futuro cercano, pero da gusto ver que inclusive en estos lugares, pues haya cultura de lectura. Ok, perfecto. Y aparecieron más preguntas. Digo, está el chat lleno de nombres y correos, ¿no? Ah, Todos quieren los códigos. creo que acaba de llegar una. Ok, Sí. cierto. Ah, Rodiberto Peña. ah. En centros de carga Hola, como Rodi. En centros de carga como la industria maquiladora, donde se usan motores menores a 200 HP, un STATCOM podría ser aplicable para soluciones de fluctuaciones que tal vez provienen de CFE. Con una Hola, potencia. Roberto. Ajá. Sí, me alegra saludarte, Roberto. Un saludo supremamente, un saludo muy especial para ti. Me alegra verte en el webinar. El STATCOM, cuando el problema viene de la red, creo que era lo que ibas a responder, ¿no, Santiago? Efectivamente lo mitiga, puede mitigar el problema, pero no lo va a solucionar de TAP. ¿Por qué? Porque al final, si viene una perturbación de la red, es porque tuviste una falla a unos kilómetros, ¿cierto? Y esa falla necesita una corriente de alimentación. El STATCOM no puede suministrar la corriente de alimentación. Sin embargo, la distancia, la impedancia que tiene el remanente entre el punto de falla y el punto donde se conecta el STATCOM inyecta la corriente y esa pedazo pues de la impedancia puede mejorarla. Tenemos muy buenos resultados, pero siendo una compañía responsable no podemos decirte pues que vamos a mitigarte todos las caídas Ujú. de tensión, ¿verdad? No te lo podríamos decir. Ahí viene un estudio de estos que se hacen en PQ Barcos muy bien hechos, que sería un estudio de susceptibilidad, ¿cierto? No siempre necesitas eliminarlos a cero, no siempre. De pronto en un quirófano, en una unidad de cuidados intensivos, sí, ¿cierto? Pero en una industria de pronto no y no en todos los circuitos. Entonces lo que hacemos es un estudio de susceptibilidad, Roberto, porque si es un motor rodante, pues él de pronto no sufre mucho, a menos que Claro. tenga un variador de velocidad. Pero realmente un Starcom de 20 megas, pues no puede contra el sistema eléctrico mexicano, ¿no? De cientos de miles de cientos de miles de vatios. Entonces, esa sería la respuesta. Sí lo hace, mitiga una parte, pero no podríamos, digamos, como garantizar que sea la solución completa. No sé, Santiago, tú, hay que... Sí, sí. Bueno, yo aquí sí quisiera mencionar algo también. Bien. Este, en el 65 se tuvo el primer apagón de gran escala en Estados Unidos, en Nueva York, y el gobierno americano instruyó la creación del Electric Power Research Institute, EPRI, como lo conocemos, para estudiar, con el mandato de estudiar cómo se pueden eliminar los apagones.
Después de años de estudios, conclusiones no es posible, pero sí hay que hacerlo lo más espaciado en el tiempo y que la recuperación sea expedita. Y el EPRI siguió haciendo investigación. Recordemos que en esa época las empresas eran reguladas, entonces pues cada una ponía, el gobierno le decía, oye, 1% de tus ventas se va para este desarrollo, ¿no? Para este Instituto de Investigación y Desarrollo, que beneficia a todos, porque no había realmente competencia. Pero en la parte de calidad de energía encuentran que al sistema norteamericano, a la economía americana, le cuesta 188 mil millones de dólares las fallas de calidad de energía eléctrica, cuando se facturan 700 mil. Esto nos da una idea de la proporción en porcentaje, o visto de otra forma, es 6 veces lo que factura CFE en un año. Pero más importante con este tema es que el 80% de las fallas son internas. Siempre pensamos que es la red, pero no siempre es la red, ¿no? Ayer estábamos platicando sobre un problema pues complejo que traemos y pues a ver, no habíamos, vamos a buscarle por las tierras también, ¿no? Porque luego se nos olvidan los conceptos básicos y pensamos que con una vara mágica podemos solucionar todo. Ok, Prexa pregunta, en el uso de hornos inductivos, al momento de arrancarlos y presenciar los picos de corriente, ¿el STATCOM los elimina por completo? Sí, 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 totalmente sí. ¿De qué depende? ¿De qué depende del dimensionamiento del STATCOM? Claro. Entonces, claro, el uso de horno inductivo, ese pico que presencias y por la pregunta, tengo la percepción que lo has visto, o sea, lo has tenido que lidiar un poco, te has dado cuenta que aparece tu pico y es muy bueno, por ejemplo, te doy esta clave que superpongas en tu medición la gráfica de corriente con la gráfica de potencia activa con la gráfica de potencia reactiva. Te vas a dar cuenta que aparece un pico enorme en el horno de inducción, aparece un pico grande también de potencia reactiva y un pico pequeñito de potencia activa. Ese pico de potencia activa es el único que no te va a compensar el STATCOM, porque el STATCOM no se mete con la potencia activa. Pero el de potencia, la componente reactiva de la corriente, esa sí te la va a eliminar el 100% de su magnitud, siempre y cuando el STATCOM esté debidamente dimensionado. Que ahí entra el otro arte, ¿no? Que es el arte de dimensionar los STATCOM. Por ejemplo, basado en tu pregunta, ahí habría que hacer un análisis estadístico. Lo que hacemos es hacer todo el análisis estadístico de los arranques. Todos esos picos quedan caracterizados, se llevan a un análisis estadístico básico, ¿no? Una regresión, una NOVA, por ejemplo, ¿no? Y se hace todo, se estima la magnitud del efecto, una D de Cohen, un coeficiente de Pearson para revisar efectivamente cuáles son los picos máximos que vale la pena que tú compenses. Porque fíjate que eso tiene su relación tangencial. Tú tienes muchos picos en el año de este tamaño, y a 2 o 3 veces por año te aparece uno de 3 veces la capacidad. No vale la pena que pongas un StatCon para compensar los que te aparecen 3 veces en un año, ¿verdad? Eso te puede incluso duplicar el tamaño del StatCon. Vamos a ir al pico más probable en el sistema y para eso hacemos un poco de estadística. Pero muy buena la pregunta. Espero te la haya podido aclarar. Perfecto, digo que solo en comentario. José Valencia comenta, considero que ambas tecnologías, tanto STATCOM como SVG, pueden ser funcionales, todo dependerá de los objetivos y del tipo de carga que se quiera corregir. Y, Sí, ujú. sí, por supuesto, ¿no? Lo mencioné, o lo hemos mencionado varias veces. Sí, Roberto Núñez pregunta, ¿un SVG se puede convertir en STATCOM? Un SVG se puede convertir en StatCom. Un SVG se puede, mira, si el SVG porque ahora vamos a ver qué es SVG, ¿sabes? Y hay un montón de topologías. Pero si la topología es esta clásica que tiene una parte pasiva y una parte activa, podemos reaprovechar la parte pasiva de ese Ujú. SVG. Lo podemos hacer. Ya, la parte electrónica definitivamente no, pero sí se puede complementar. Eso sí se puede hacer. Entonces, tienes tu SVG y él pues te está de pronto cumpliendo con código de red y tal, pero quieres dar el siguiente paso, ¿no? Ya tienes tu SVG, por ahí estaba en una diapositiva. Entonces, lo que sí podemos hacer es complementar ese SVG
con un STATCOM. Con un STATCOM que estaría, vamos a pensar, aguas arriba, haciendo en la compensación primaria, ¿cierto? Esa compensación primaria porque es mucho más rápido. Y luego tienes ese complemento entre los dos. Una posible ventaja, digamos ahí final, es que pues no tienes que por qué, digamos, salir, ¿no? del SVG, sino ese lo utilizarías como una regulación secundaria, pero la regulación fina de reactivos sí se puede hacer con el STATCOM y podemos hacerlos funcionar en simultáneo, digamos, ¿no? Santiago, ¿qué opinas? Sí, 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 yo por eso en las recomendaciones era medir y si realmente adquirieron un SVG y no un STATCOM, independientemente de lo que les hayan facturado, pues hay posibilidad de aprovecharlo. Ok, perfecto. Ahora sí ya no hay más preguntas. A menos de que... Sí, hay una más. Ingeniero Ibarra pregunta, ¿un STATCOM al ser una solución de mitigación instalada en el PCC filtra, mitiga las perturbaciones hacia la red eléctrica? Dentro de mi planta, todas las perturbaciones inducidas por mi cargas persisten, ¿correcto? Mira, buena pregunta. Me la deja Santiago. Sí, Claro, claro, mira, está interesante. Está en el punto de acople común, pero hay una cosa importante. El STATCOM, esta no era una presentación, vamos a decir, comercial, ¿cierto? En STATCOM. Entonces, fíjate que no mostramos ni siquiera un diagrama, pero te voy a decir esto. En un STATCOM, digamos, de categoría industrial va a ser así. Tienes una medición en el punto de acople común, está conectado en algún punto de tu sistema, porque al final es un nodo y están en paralelo, es el mismo nodo. Y si bien tiene un punto de medida, en el PCC también tiene simultáneamente mediciones en cargas críticas. Otra vez, ya que hablamos tanto de la siderúrgica, por ejemplo, una STATCOM normal en una siderúrgica va a tener medición en el horno de arco, medición en el horno de cuchara. Otra medición, estamos hablando de corriente, ¿no? Medición de corriente, por ejemplo, en el tren de laminador. Esas tres señales llegan al STATCOM y claramente y muy importante, la principal en el punto de acople común. Entonces es la lógica del STATCOM la que tomando todas esas mediciones y haciendo unos cálculos complejísimos, porque está haciendo estimación de estado, está haciendo serie de Fourier, está haciendo componentes simétricas, está haciendo residuales vectoriales de todas las tres fases, hace todo muy rápido para dar la prioridad, ¿me entiendes? Entonces entrega la prioridad. Si vio que tu horno arrancó, pues lo que va a hacer es tomar toda su capacidad y entregar ese segundo armónico, ese tercer armónico, esa potencia reactiva que necesita ese arranque. Si por allá arrancó tu horno de inducción, pues entonces él como que cambia y va a mirar para allá y aprende a priorizar lo que tienes que hacer. Entonces va a mitigar todo lo que venga de tu planta, todo lo que te venga de tu planta y sí logra esa inmunidad al sistema. Porque el sistema ya no se va a ver impactado por el impacto del voltaje, la tensión se va a mejorar, va a quedar sana, tú la vas a curar y eso efectivamente pues se va a manifestar como beneficio para el sistema aguas de arriba. E internamente lo que vas a mejorar es la tensión. Entonces, la tensión tuya, tu voltaje queda completamente estabilizada, queda completamente lineal y ese es el gran beneficio dentro de tu planta. ¿Cierto? Dentro de tu planta. Ya la circulación de corriente, fíjate que el STATCOM va a entregar la corriente reactiva, pero la circulación de corriente no le hace daño a ningún equipo, ¿cierto? A ningún equipo. Tú puedes tener sobre una barra 4000 amperios reactivos o 5000 amperios en el quinto armónico y desde que no te afecte la tensión, no te va a afectar el sistema, ¿cierto? Esa sería un poco la sí, filosofía. correcto. ¿Mm? Even Rosas pregunta, comentaron que muchas de las fallas, el 80% son internas, pero ¿cómo se puede diferenciar que hay fallas internas o que son fallas externas? Con un medidor bidireccional, ¿no? Yo siempre menciono que le dejamos la caja registradora al proveedor, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pensamos que el medidor que tenemos está calibrado y tiene ciertos procesos, pero si se programó mal y la relación de los transformadores no es la correcta, podemos estar pagando o de más, recuperarlo va a ser difícil, o de menos que cuando se percate la autoridad, pues de todos modos tiene uno que pagar el resto. Entonces, con estos medidores bidireccionales con capacidad de calidad de energía, pues vemos si la falla es interna o es externa y también podemos apoyarlos. Perfecto, ya no hay más preguntas al parecer.
No más comentarios. Pues, Estamos llenos se ve que gustó porque nos pasamos cuarto de hora. Muchas gracias. Así es. Pues bueno, pues, recordamos también, ¿no? Antes de finalizar, que ya compartieron sus datos de contacto en el chat de esta plataforma, tanto para los cursos de energía hoy como para la rifa del libro en Ujú. inglés de Santiago Barcón. Y bueno, de parte de Energía Hoy, de PQ Barcón, le agradecemos a Santiago, Y, a Carlos Salcedo. perdón que te interrumpa, Adelante. creo que vale la pena también si si alguno de los participantes quiere adentrar en cualquiera de los temas, con mucho gusto podemos hacer una plática pues ya más en corto sobre los casos en particular a los que se estén enfrentando y encantados de apoyarlos. Ok, perfecto. Entonces, bueno, con esta última sugerencia de parte de Ingeniero Santiago, una vez más damos las gracias a Nama de Energía Hoy, PQ Barcón, de Santiago, de Carlos Salcedo, y a todos ustedes que se conectaron esta mañana para acompañarnos. Y pues, sin más, les deseamos un excelente miércoles, ya casi mediodía. Ujú. Muchas gracias, Juan Muchas gracias. Carlos. Un Gran abrazo honor, a Santiago, muchas todos. gracias Hasta por su tiempo. luego. Hasta luego. Abrazo a todos.